Bueno, hola, buenas tardes a los que andan por ahí dando una vuelta por este hermoso evento. Sana Sana, estamos por arrancar con la charla sobre periodismo y cambio climático. Es un placer estar acá. No se habla de solución, sino que se habla de adaptación y de que el problema es irreversible, lo que nos ubica como seres humanos y especie inteligente en un lugar bastante ignorante y limitado. Por ejemplo, hay un buscador que es promocionado en los colegios, sobre todo por el carácter ecologista que tiene, que se llama Ecosia. Trabaja con el buscador Bing. Ecosia es un buscador de internet que planta árboles cada vez que lo usas. En realidad el objetivo, el objetivo es donar el 80% de sus ingresos publicitarios a programas de plantación de árboles. Ahí ya hay un montón de gente y de organismos en el medio. No era la semilla y la tierra. Pero bueno, Ecosia pertenece a Microsoft. Microsoft es una corporación de software privativo que hizo una fortuna privatizando software libre, básicamente. Y que diversifica sus inversiones en monocultivos, en transgénicos, en pesticidas, en vacunas, y ahora se sabe que también se financia la geoingeniería. Me refiero a Bill Gates. Bueno, ahora está preocupado por la salud de los africanos y pone un vagón de guita para investigaciones, y así después de ponerte enfermedades con precisión, te trae un medicamento de precisión, con excusas de precisión gracias a la publicidad de precisión. Big Data. Ahora no se dice más Eureka, se dice Big Data. Hay de todo en la Antártida, porque debajo del hielo hay más continente. Y teniendo en cuenta el tipo de territorio, también es muy probable que haya reservas de petróleo, de litio y quién sabe cuántos otros minerales. El doctor Mariano Memoli lo cuenta, él es exdirector nacional antártico. Dice que los países del Commonwealth son 53. Es otro panel intergubernamental como el IPCC. En este caso, ya por su nombre, indica que se adueñaron de una torta y la tienen que repartir igual. Common significa común y wealth es fortuna. Literalmente esto significa riqueza común. Riqueza común. Y Commonwealth es mancomunidad. El que reparte la torta, obviamente, es la corona británica. Y estos países del Commonwealth están reclamando el 64% del territorio antártico. Hoy los que exploran el fondo marino en el sur, en la Antártida, son dos compañías grandes: Falkland Oil and Gas y Rockhopper. Cuando se investiga a las empresas que tienen acciones ahí, encontramos a BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo, el HSBC, corporación que se fundó en Hong Kong, pero lo agarró la corona británica para manejar la guita que se hacía con el tráfico de opio, y Allianz, el corazón de las farmacéuticas, y JP Morgan. El JP Morgan está en todos lados. Al tema de las farmacéuticas quería llegar, que no es un tema menor, ya que la fiebre del oro del sistema del Tratado Antártico es la bioprospección. La bioprospección es el estudio de los recursos genéticos de la Antártida para obtener nuevos antibióticos, nuevos antineoplásicos y nuevas sustancias que pueden ser de uso industrial. Hasta acá está todo bien. Lo que pasa es que se patentan, y la patente es soberanía. La industria de estas bacterias que sobreviven a climas extremos mueve en el mundo una facturación de 59.000 millones de dólares por año. Estábamos hablando de Bill Gates y la incidencia de este señor en todo. Controla los alimentos y controlarás a la gente. Controla el petróleo y controlarás a las naciones. Controla el dinero y controlarás el mundo. Henry Kissinger. Como si nos estuviera señalando, ¿viste? Bill Gates, Rockefeller, Rothschild, JP Morgan.
controlan todo. Monsanto había presionado a la Casa Blanca en un principio para que defienda sus intereses en Argentina cuando estaba Menem. Según Wikileaks, introdujeron semillas transgénicas sin patentar, dejando a discreción el cobro de regalías. Años más tarde, funcionarios y congresistas de Estados Unidos presionaron al gobierno de los Kirchner para cobrar por esas semillas ahora patentadas y obviamente con un valor agregado por la devaluación constante del peso. Y adivinen qué, pueden buscar un fragmento del documental que hay en YouTube que se llama El Mundo según Monsanto, de Marie-Monique Robin, 2008. El líder mundial en biotecnología siempre decía que la manipulación genética es un medio para conseguir patentes. Y ese negocio está compartiendo Argentina con Estados Unidos, en este caso Argentina en un nivel mucho más pequeño, ¿no? Por empresarios y políticos, la industria está en constante fusión. Monsanto fue condenado 2 veces por publicidad engañosa. Bueno, por publicidad engañosa entran un montón en la lista, pero quiero hablar, por ejemplo, de algo que ni siquiera se menciona. Para mí, lo mismo tendría que pasar con ARSAT, con las empresas de satélites, de telecomunicaciones, ya que Internet se distribuye a través de cables submarinos de fibra óptica hasta las antenas, que son las radiobases, que estamos tratando de impedir que no se sigan instalando, y desde ahí su distribución en diferentes empresas por cable o por Wi-Fi. No puede un aparato emitir una señal estable a 35.000 kilómetros de altura y conectarnos a todos o a donde se venda el paquete. Imagínense la potencia que debería tener. Si existiese una antena así de poderosa, saquen la cuenta de norte a sur de Argentina. De norte a sur Argentina mide 3.700 kilómetros. Ojo, este dato está sacado de Welcome Argentina, o sea, un sitio en inglés, porque obviamente se trata de Argentina como que es de Ushuaia a La Quiaca, cuando en realidad nos estamos olvidando de la Antártida. Siempre nos olvidamos de una parte. Por eso el centro geográfico de Argentina no queda en la costa del lago San Roque, sino un poco más al sur. No es en la Plaza Federal, digamos, que supuestamente es el centro del país. Bueno, 3.700 kilómetros de largo, ponele, por 1.425 kilómetros de ancho que tiene Argentina. No encuentro la necesidad de mandar algo a 35.000 kilómetros de altura si hay algo con esa potencia para mandarnos una señal que ni siquiera se amplifica la señal, sino que es un rebote. Si fueran como dicen, nosotros tendríamos internet con la facilidad de escuchar una radio al sintonizarla. El sitio CB Insight es un sitio emblema de investigaciones financieras para las nuevas startups, las que van descubriendo a los famosos unicornios, se les llaman a las startups que tienen un valor de más de 1.000 millones de dólares. Ahí se explica muy bien el funcionamiento de la quinta generación de tecnología móvil, 5G. La simple razón por la que tienen que llenar de antenas el mundo es precisamente porque necesitan potencia fija. La señal de las grandes antenas que ya tenemos comúnmente tienen un alcance aproximado de 45 kilómetros. Y si se empiezan a conectar varios en la misma banda, se empieza a retrasar toda la navegación. Nos pasa en casa cuando se conectan varios. La mayoría de la gente cree que hay un aparato cuadrado volando exactamente a la misma velocidad de la Tierra y rotando en perfecta sincronía, como los satélites geoestacionarios. Geo es tierra, estacionario están fijos en la Tierra, no me jodan. La realidad es que las ondas de radio rebotan en una capa de la atmósfera que se llama ionosfera, la materia prima en la experimentación de las antenas HARP, que tampoco habla nadie de esto. Hay 2 o 3 documentales en internet y después nadie habla de estas antenas. Yo encontré algo
investigando sobre la muerte masiva de abejas, donde hay un profesional que toca el tema del HAARP aisladamente a estos documentales y a lo que puede llegar a decir Wikipedia. Si un pulso electromagnético rebota contra algo allá arriba, lógicamente a un gas lo va a contener, ¿no? Esto es ciencia empírica, digamos. Y si alguna parte se daña allá arriba, se produce una presurización, como si se abriera la puerta de un avión en pleno vuelo. Todo lo cercano a la puerta, personas, objetos, serían succionados hacia afuera, tanto por la diferencia de presión como la velocidad del avión, ¿no? Que viaja a 800 kilómetros por hora. Ahora, imaginemos lo que pasaría en el caso de nuestro planeta, que vuela supuestamente a 1670 kilómetros por hora, es una velocidad, porque tiene varias, 107.200 kilómetros por hora en otra rotación y 25.000 años luz también alrededor de la galaxia, una cosa. Tantas velocidades tiene el sistema heliocéntrico en su universo que funcionaría esto como un simple agujero en la capa atmosférica como el ozono, algo que llenaron de noticias los medios en la década del 90, el agujero de la capa de ozono. Sería absurdo, ¿no? En una capa atmosférica como el ozono nos dejaría sin oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, árboles, animales. Todo al final sería succionado como si se tratase de un agujero negro. O por lo menos lo que dicen que sería un agujero negro. Es incomprobable toda la historia espacial. Y es como la distracción de un ilusionista para invisibilizar lo más importante, ¿no? Y lo más hermoso y perfecto que tenemos, que es nuestra Tierra, nuestra casa, nuestra biodiversidad, nosotros. La cantidad de dinero que se gasta buscando exoplanetas, agua en otros lugares donde ni nuestros nietos van a llegar, es absurdo teniendo tantas urgencias. Nosotros que somos mayoría y que tenemos el privilegio de tener el espacio más grande, que es la base de la pirámide, a todos nos enseñaron el sistema piramidal en la escuela, a todos nos suena que las órdenes vienen de arriba. Ellos, los que tienen la autoridad de redactar la agenda climática, comenzaron a llamar crisis a esta nueva etapa. Ellos son el IPCC, el principal organismo de Naciones Unidas para la evaluación científica del cambio climático. Sin embargo, no cuenta con laboratorios, ni toma mediciones relacionadas con el clima, no hace ninguna investigación, porque los miembros del IPCC no son científicos, son países. Como su nombre lo indica, está formado por gobiernos, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Los gobiernos que forman parte de la Organización Meteorológica Mundial o del Programa de Naciones Unidas para el Cambio Climático, para el medio ambiente, son las organizaciones que crearon el famoso IPCC. Los países miembros proponen expertos. El panel, ya sabemos por experiencia cómo actúa el gobierno al elegir gente que trabaje para ellos, digamos. No van a elegir a alguien que opine lo contrario. Los países miembros proponen expertos. El panel le da los puntos a tener en cuenta para escribir el informe, los limita en un punto y los expertos buscan y sintetizan la mejor información de literatura científica publicada. Y después los revisores editoriales verifican si se respetaron las pautas. Estos últimos, los que están de revisores, son los científicos que descartaron anteriormente y que bocharon de escribir el informe. Trabajan todos igual. Se hace un borrador, después se hace otro borrador, después una evaluación, después lo revisan de nuevo y después lo ven si lo aprueban. Tiene que conseguir consenso científico y consenso político. Así se hicieron los 4 tomos del informe del IPCC, que obviamente tiene un resumen al principio de cada tomo para que pueda ser fácilmente entendible por los presidentes, porque son los que van a leer este extracto en los discursos.
Todo este protocolo busca evidenciar que la situación medioambiental del planeta pende de un hilo temporal de tan solo 10 años, que estamos transcurriendo el comienzo de una extinción masiva y que debemos unirnos para una lucha común. Esto puede sonar bien o mal, puede sonar bien en el tema de que sí, nos tenemos que juntar para solucionar cosas. Tenemos que unirnos, es indispensable. Pero como viene la mano de todo esto que les estoy contando, la unión, digamos que es otra, ¿no? Nos puede sonar a nuevo orden mundial, pero no voy a entrar ahí, aunque los presidentes sigan mencionando este tema. Quiero que nos centremos en que la movida reclama acciones políticas que reviertan los riesgos medioambientales hacia los que estamos caminando. Y lo hace por medio de las palabras emergencia, crisis, extinción. La crisis es un invento de las capitales, dijo Jairo Restrepo, a quien entrevisté hace poco, un maestro que la tiene muy clara con lo que pasa en el mundo y con la solución, sobre todo. Y lo viene compartiendo hace rato. Es colombiano, no sé si lo conocen, a Jairo Restrepo, es un referente internacional de la agricultura orgánica regenerativa y viene 2 veces por año a Argentina, hay que aprovecharlo. Al final viene un cierre con algo que dijo Jairo que me parece muy oportuno para hacerlo. Cuando cambiamos el lenguaje, otra frase, cuando cambiamos el lenguaje, cambiamos la forma en la que pensamos. Eso lo dijo acertadamente el activista Javier Andaluz, de Ecologistas en Acción. Y la realidad es que cuando nos encontramos en una crisis, es el peor momento para pensar. Se nos activa el cerebro llamado reptil, en modo de supervivencia, y solo estamos preparados para agredir y escapar. Se ponen en marcha nuestras funciones más básicas y primitivas. Nuestra conducta es inconsciente e involuntaria. Se nos dificulta lograr nuestros objetivos personales. Las malas noticias fragilizan a la población. No lo dijo ningún científico, lo dijo una persona informada y en televisión. Hugo Arana. Un fenómeno, Hugo. Sabiendo que cuando se tocan esos temas, la gente alrededor se queda como paralizada. ¿No sabe? Otro efecto de supervivencia del cerebro primitivo, sin práctica, digamos, en lo consciente. Y así nos programan, con el miedo. Disculpen a los que querían escuchar extractos del discurso de Greta Thunberg, pero bueno, cada cual es libre de pensar y de tomar el tema como quiera, ¿no? Cada cual es libre de pensar por ahora, porque Facebook ya compró una startup para manejar la computadora con la mente a través de una pulsera que traduce los sentimientos y se va a la compu. Bueno. El tema de manejarnos el cerebro así literalmente, digamos que no es descabellado. Tampoco me trasladé como Greta en un vehículo de la dinastía Grimaldi. Claramente vine en bondi y llegué a tiempo prácticamente. Pero ¿saben cómo se llamaba el velero que trasladaba a Greta? Malicia. Malicia 3 llamaba. Ustedes saben que los curas, para bendecir a los soldados que van a la guerra, malitia militia se le llama al discurso que hace el religioso para mandarlos a la muerte a todos los soldados. Bueno, malitia en latín, es la tendencia o inclinación a cometer el mal a sabiendas. Esto solo entre paréntesis, ¿no? Porque si tenemos en cuenta las
las sincronicidades, lo que nos pasa cuando pensamos en una persona y aparece, eso que no es tan alocado, porque esto sucede, nos falta práctica nada más para hacerlo eficientemente controlado. Esto no es casualidad, que se unan estas cosas. Bueno, es un paréntesis para que vayamos hilando, porque todo tiene que ver con todo. Por eso es el enfoque holístico, ¿no? El enfoque de todo. Malitia es la tendencia o inclinación a cometer el mal a sabiendas, la intención misma, la voluntad de hacer el mal, de hacer daño. En el infierno de Dante, la palabra se usa en un sentido amplio para indicar cada acción voluntaria y consciente en detrimento de otros, tanto por la violencia como por el fraude. Curiosamente también alude a discursos aparentemente inocentes, acción inteligente, truco sutil para alcanzar un final más o menos lícito. Es curioso todo lo que podemos desprender solo del nombre del vehículo que trasladó a Greta en su travesía atlántica para concientizarnos del cambio climático. 4 millones de euros se gastaron solo en reformas y modificaciones para que sea un yate apto para cruzar el océano, ese barquito. Porque antes no estaba preparado, si bien se usaba para viajes largos, tecnológicamente esas pantallas no las usa alguien que sale a hacer deporte, digamos. Todo eso costó 4 millones de euros. Es irónico, incoherente y contradictorio que Greta en su discurso diga: la biosfera se sacrifica para que algunos puedan vivir de una manera lujosa. El sufrimiento de muchas personas paga el lujo de unos pocos. A esto se le suma el hecho de que Pierre Casiraghi, este hijo de la dinastía, que apoya a Greta en la elección de evitar el avión para no contaminar, es propietario de Monacair, una aerolínea de helicópteros de lujo que despegan cada 15 minutos para un total de 50 vuelos al día durante todo el año. Y además, Pierre también maneja la industria de la construcción en Italia y Francia con la firma Engeco. Y bueno, Greta es hija de la famosa cantante Malena Herrmann. 4 días después de la primera protesta del 24 de agosto del año pasado, publicó el libro titulado Escenas del Corazón, las memorias de Greta. En 4 días no escribís un libro, digamos. Por ejemplo, a nivel local, en nuestro continente se llegó a la conclusión de que la deforestación provoca las sequías. Yo soy de un pueblo que se llama La Gallareta, que queda en el norte de Santa Fe. Arrasaron con todos los quebrachos colorados por la fábrica de explotación de tanino que estaba en el lugar. No plantaron un solo árbol, arrasaron con todo y se fueron. El clima actual, semiárido, del norte argentino, aunque ya está naturalizado, no es natural. Las napas son cada vez más profundas y la humedad llega a ser escasa a nivel del suelo. Si el hombre hubiese entendido y respetado el ciclo hidrológico de nuestra tierra, hoy no tendríamos ningún problema en cuestiones climáticas extremas. Y estamos rodeados de recursos artificiales cuando todavía no se logra comprender el funcionamiento del sistema atmosférico. Se invirtieron enormes cantidades de dinero en construir represas, diques, canales de riego, embalses artificiales como el lago San Roque, acueductos, se viene la absurda cañería desde el Paraná hasta Córdoba para abastecernos de agua potable. 460 millones de dólares sale esa movida. Al día de hoy en pesos son 26 billones y medio de pesos. En un lugar con montañas donde llueve y se junta agua de calidad, si cuidáramos un poco más el ambiente. Cuidáramos en el término, sí, de cuidar los residuos y de las industrias también con su contaminación. También resulta natural que se piense que toda esta manifestación de agua es la mayor fuente para satisfacer las necesidades del mundo. Sin embargo,
Los ríos y lagos constituyen menos del 3% del agua dulce fluida en nuestro planeta. El 97% restante se encuentra en el subsuelo. Un ejemplo en Argentina es el acuífero Guaraní, que calculan que puede abastecer de agua dulce al mundo durante varios siglos. No es el único, hay varios en el mundo, pero el nuestro es uno de los más grandes. Esta zona subterránea es una de las más importantes del mundo. Bueno, está comprendida por Brasil, Uruguay y Paraguay. Estas aguas subterráneas, poco profundas, afectan los ecosistemas terrestres al mantener el flujo base de los ríos. Si no hubieran acuíferos, no hubiesen ríos, porque sigue filtrando. Y el agua del suelo en la zona radicular de la flora, en ausencia de lluvias, cuando hay sequía y los árboles todavía viven, es gracias a los acuíferos. Igualmente se sabe poco sobre los patrones de profundidad de esta capa impermeable que acumula agua. De hecho, no se sabe nada de la Tierra después de los 12 kilómetros de profundidad. La perforación más profunda llegó a los 12 kilómetros y nunca más se pudo avanzar. Es el Pozo Kola, en Rusia. Imagínense el horizonte, si volaron alguna vez en avión y tienen la oportunidad de ver de lejos el suelo, cuando ven la planicie, más alto suben, la planicie sigue, ¿no? Pero el espacio recorrido es fácil calcular 12 kilómetros. Bueno, trasladen esa medida que será 12 kilómetros así, trasládenla verticalmente y esa franja es solamente la que conocemos de nuestro suelo. Es tremendo. Ese es el nivel de exploración y estudio que tenemos, casi nada. Entonces, los acuíferos nos proporcionan un soporte vital para los ecosistemas terrestres, influyendo del 22 al 32% de la superficie terrestre. Ríos, humedales, lagos, valles, oasis, muchos otros entornos se nutren directamente de esas aguas que, aunque invisibles, los mantienen vivos. Toda esta agua dulce que estamos mencionando, sumado al agua de los glaciares y la nieve de las montañas, dan como resultado el 3,5% del agua en la Tierra. El 96,5% restante es agua de mar y océanos. Esto no es bueno ni malo, es lo que es. Y si tenemos en cuenta que el agua de mar es terapéutica y sanadora, es perfecto. Hasta aquí sería maravilloso el tema con el agua si no fuera por la tremenda contaminación provocada por el extractivismo en todas sus formas. Por ejemplo, hace poco se publicó un informe secreto del Departamento General de Irrigación de Mendoza que revelaba que las primeras pruebas piloto del fracking ya estaban contaminando las napas de agua en el yacimiento Cerro Pencal en Malargüe. El tema explotó. La gente se manifestó, empezaron a perseguir a los investigadores para censurar los informes, cayeron causas judiciales. Uno de los demandantes era el intendente de General Alvear. Pero afortunadamente dieron vuelta a las causas con argumentos científicos, además de que por la ley 7222 está protegida el agua de Mendoza de la megaminería. Pero bueno, los investigadores zafaron un poco, pero la cosa se puso más pesada, más densa. Empezaron con amenazas a la familia de la gente, investigadores como por ejemplo el biólogo Esteban Servat. Este investigador se tuvo que ir a Alemania a vivir con toda su familia para que dejen de molestarlo por el informe que había publicado sobre los daños del fracking. Lo cierto es que por algo está prohibido en la mayoría de los países desarrollados, ¿no? Científicamente está comprobado que dentro del cóctel vienen más de 600 químicos, no 4, y son de los peores, como cianuro, benceno. Este caldo venenoso consume entre 30 y 40 millones de litros de agua por cada fractura. Y todo se filtra a las napas y acuíferos. En Mendoza se derramaron cerca de 2 millones de litros de este cóctel y se escondió la información hasta que Esteban Servat impulsó la investigación.
Lo que pasa, y acá entramos en el terreno pantanoso del periodismo, el gobierno de Mendoza multiplicó la pauta publicitaria y el eco del silencio no hace otra cosa que demostrar los grandes intereses de los medios, que son más leales al dinero que a la gente que los escucha o los mira. La técnica de fractura hidráulica causa sismos. Esto está científicamente comprobado que causa sismos. Y el hecho de que se haya instalado en Mendoza, una zona altamente sísmica, es una bomba de tiempo para toda la gente que vive en alrededores, ¿no? Las comunidades que están en el lugar. Si escarbamos un poquito más, tenemos que los que manejan el fracking en Mendoza son del grupo Vila Manzano. Daniel Vila, presidente del Grupo América, conformado por canales de aire y de cable, radios, AM, FM, revistas, webs. Tenemos a América TV, que si pones en el YouTube de América TV y buscas fracking, no vas a encontrar nada, cero resultados. Radio La Red, FM Blue y Diario 1. Diario 1 tiene un titular muy bueno, muy positivo, que dice: en Malargüe afirman que gracias al fracking no habrá más desocupación. El fracking genera trabajo. Acá tenemos otro. Se podría pensar que en este se les escapó porque dice: llamas en el agua, los peligros del fracking. Un tipo que en una canoa con un encendedor prendió así y se prendió un poco de fuego. Pero bueno, esto no fue en Argentina, esto fue en Australia, en el sur de Australia, y se habla de contaminación por fracking con este hecho, digamos, y dice que las fracturas hidráulicas se hacen con agua y tierra a presión. Una terrible llamarada se alza. Las industrias de gas de esta región australiana han provocado esta peligrosa situación con graves consecuencias para el medio ambiente. O sea, el problema vendría a ser el gas, no el fracking, en todos sus. Y termina diciendo: entonces se inyecta agua con arena a gran presión. Y sigue la noticia y no habla de los químicos. O sea, si el agua a gran presión con arena partirían las piedras, digamos que las cataratas del Iguazú serían eternas, digamos. Y bueno, la última, irrigación certificó que el fracking no contamina. Listo, corta la bocha. No contamina. Eso es Diario 1. Y después hay otro titular con el gobernador Cornejo, que hizo nuevos pozos de fracking y baja las regalías para Vila Manzano. O sea, le cobra menos impuestos todavía a los que hacen fracking. Tremendo. Bueno, esta connivencia es muy común cuando se trata de negociar, no solo con lo políticamente incorrecto, sino también con lo éticamente errado. Y digo connivencia en vez de convivencia porque son términos totalmente diferentes, ¿no? Convivencia es acción de convivir, vivir en compañía de otro y hasta cierto clima de armonía y tolerancia, pero connivencia es un vocablo que deriva del latín y se conforma con cum y nivere. Es precisamente este verbo, nivere, el que significa niver, ¿no? Cerrar los ojos, y en sentido figurado, hacer la vista gorda, tolerar, permitir indulgentemente. El famoso diccionario español de la ilustre María Moliner dice que estar en connivencia alude al acuerdo entre dos o más personas para llevar a cabo una treta o un fraude del que se benefician todos. Como ejemplo, podríamos decir que en la década del 60, la Sugar Research Foundation actuó en connivencia con los científicos nutricionistas de Harvard para publicar una investigación que dejase bien parada al azúcar y señalase a las grasas saturadas, las responsables de las enfermedades cardíacas. La investigación nutricional financiada por la industria se comporta como la pauta oficial a los medios, como la investigación patrocinada por las industrias del tabaco,
química y farmacéutica. Casi siempre produce resultados que confirman los beneficios o la ausencia de daños de los productos del patrocinador. Algo similar o peor ocurre cuando, luego del primer juicio ganado a Monsanto por parte del jardinero estadounidense D.Y. Johnson, ¿se acuerdan? El año pasado. El litigio y los documentos que salen a la luz gracias a la presentación judicial exponen las tácticas de Monsanto, ahora subsidiaria de Bayer, el que vende los medicamentos oncológicos, para negar el riesgo cancerígeno de sus productos y así proteger sus ganancias. Y tenemos un titular. La idea era tener más titulares de revistas, pero bueno, por una cuestión de tiempo y de agilidad se los voy a leer. Esto del sitio de Monsanto. La siembra es cada vez más precisa, ¿no? Agricultura de precisión, se habla eso en la jerga del agro. Tecnología de precisión. Vamos al sitio de Bayer. Bayer recibe la aprobación de Estados Unidos para su primer fármaco oncológico basado en la medicina de precisión. En Argentina llueven pesticidas y microplásticos. Llueven metales pesados y microplásticos. Hay plásticos hasta en el agua embotellada, arsénico en el agua potable, medicamentos y materia fecal en los embalses y lagos, como la Laguna Mar Chiquita, salió hace poquito en las noticias, contaminada, que aparte de estar contaminada con líquidos cloacales no tratados, también está contaminada con medicamentos y con el sildenafil, el principio activo del Viagra. Bueno, van a haber más peces. Hay lugares que expresan con contundencia el aumento del nivel del mar. Esos son los atolones. Los atolones, pasa al siguiente, Marce, son islas hechas como un anillo, ¿no? En estos lugares son arrecifes de coral en forma de anillo. Obviamente, si existe un significativo aumento del nivel del mar, acá se notaría perfectamente. Provocaría una migración masiva y la isla en su totalidad desaparecería. Bueno, pasa al siguiente, Marce, tenemos un estudio científico. Analizamos 6 segmentos temporales de la posición de la costa de los últimos 118 años en 29 islas del atolón Funafuti para determinar la respuesta física del aumento del nivel del mar. No hay evidencia de una mayor erosión en el suelo, medio siglo a medida que se acelera el aumento del nivel del mar. Te dicen que aumenta el nivel del mar y te están diciendo también en el mismo informe científico que las islas no se están hundiendo, sino que están creciendo. Hay más islas todavía. Los resultados sugieren un pronóstico más optimista para la habitabilidad en los atolones. O sea, vayan a vivir tranquilos, no pasa nada. El nivel del mar no está subiendo significativa y estadísticamente como para alarmarnos de esta manera y pasar por alto situaciones más urgentes. Y lo que ningún grupete de agroindustria, ni la ONU, ni Greta Thunberg menciona es la geoingeniería, la modificación artificial del clima, como la gestión de radiación solar con aerosoles o la siembra de nubes. Hay una investigación en la Biblioteca Digital de la Universidad Católica Argentina con el título Modelación regional de inyección de aerosoles de sulfato para reducción de la temperatura global en forma artificial. Bueno, hay muchas investigaciones. Pasamos al siguiente, Marcel. ¿Qué tiene que ver la aromaterapia con la siembra de nubes? La geoingeniería en Mendoza. La siembra de nubes fue descubierta en 1947 por el químico y meteorólogo Vincent Schaeffer y perfeccionada posteriormente, en la que se esparce por el cielo una cantidad determinada de sustancias químicas como el yoduro de plata para mitigar el granizo, o el yoduro de cesio, o el cloruro de sodio y magnesio y calcio para incrementar las lluvias. Generalmente estos programas son financiados por compañías de seguro. En Mendoza
la empresa contratada para tales fines fue Weather Modification Inc. Ya el nombre lo dice todo, ¿no? Weather Modification, modificación del clima. Inicialmente, como lo indica su página web, el proyecto de supresión de granizo se ejecutó desde 1998 a 2004 y debido al éxito, el sistema continúa actualmente, pero ya independiente de insumos extranjeros. Se podría decir que la provincia cuenta ahora con su propia fábrica de cartuchos antigranizo, ahora con el nombre de Stroy Project Weather Modification, que curiosamente figura en la AFI, bajo la nomenclatura 202908, fabricación de productos químicos que incluye la fabricación de aceites esenciales. No veo a la modificación climática relacionada con la aromaterapia. Yo le había preguntado a Jairo sobre cómo convencemos a los productores del agro para que cambien el modelo al anterior, para que no se siga envenenando todo. Si es cuestión de conciencia o dinero. Bueno, resumidamente Jairo lo que me dijo fue: el problema no son los campesinos, el problema es una estructura de educación, los procesos de investigación oficial y los procesos de extensión rural. La extensión rural se tiene que modificar, dejar de llevar los paquetes impositivos al campo. En la investigación se debe hacer investigación realmente participativa, con los alimentos y el consumo interno de cada país. La educación es un escándalo. La universidad hoy tiene grandes negocios. Las universidades son realmente casas de citas, dijo Jairo. Hay que cambiar el enfoque educativo, de investigación y de extensión rural. Bueno, ¿cómo se cambia el enfoque?, le pregunto. Me dice, bueno, el cambio de enfoque comienza en tu corazón, con tu propuesta. Desde cada lugar hacer con los consumidores alianzas, con los productores, con los emprendedores, hacer alianzas con los campesinos, hacer alianzas locales y estar convencidos que ningún poder central, en ninguna capital, es capaz de representar los intereses de la gente del interior. Entonces, cuando hablo del interior, nosotros también tenemos posiciones de interioridad. Los cambios empiezan a partir de tu interioridad, de tu familia, de lo local, e ignorar totalmente, entre comillas, el mal llamado poder central de las capitales. Yo tengo el audio con el que empiezo mi programa de radio que se llama Conciencia Ambiental, que dice: no podemos salvar al planeta sin antes salvarnos a nosotros mismos. Es una vuelta. Comencemos entonces el verdadero cambio en alianzas, que somos mucho más de los que nos hicieron creer. Gracias.